Bueno, egunon, eskerrik asko etortzeagatik, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi en esta mañana de hoy, viernes 14 de mayo. Me acompañan en esta comparecencia, en esta rueda de prensa, Alfonso Ortiz Romero. Alfonso, egunon, buenos días. Bueno, buenos días. Y gracias por acompaños. Y Leire Arana del Arco, ambos dos, egunon, buenos días, Leire. Ambos dos motoristas, los dos con muchísimos kilómetros en la mochila a sus espaldas y muchas experiencias a lo largo de toda esa andadura, algunas positivas y algunas otras no tan buenas. El objetivo de esta rueda de prensa es la presentación del programa de sensibilización para la prevención de accidentes Ponte en mis ruedas. Un programa que pone el foco en uno de los colectivos más vulnerables que circula por nuestras calles y por nuestras vías, las personas conductoras de motocicleta o ciclomotores. En 2019, que digamos fue el último año con normalidad antes de la pandemia, casi el 60% de las personas fallecidas como consecuencia de un accidente de tráfico en Euskadi pertenecía a un colectivo vulnerable. En 2020, ese año marcado por la pandemia, con muchas restricciones a la movilidad, casi el 45% de las personas fallecidas era o pertenecía a uno de los llamados colectivos más sensibles, que son ciclistas, viandantes y motoristas. En lo que llevamos de año, y voy con algunos datos de accidentalidad, de las 15 personas fallecidas en calles y carreteras vascas como consecuencia de un accidente de tráfico, 7, es decir, casi la mitad, han sido motoristas. 7 motoristas fallecidos en los 5 primeros meses de este año 2021. Aurten 7 motorzale hil dira Euskadin, errealitate hori kezkaiturria da Eusko Jaurlaritzarentzat. Desde 2015 hasta el momento, 67 motoristas fallecidos tenemos en Euskadi y más de 700 motoristas heridos graves. Ese es el trágico balance que tenemos que señalar desde el año 2015 hasta ahora, hasta 2021. Es decir, desde el año 2018, 1 de cada 3 personas fallecidas en nuestra red viaria es motorista. Y esta es una realidad que, desde luego, desde el Gobierno vasco nos ocupa y nos preocupa. El Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible para los próximos años, el Plan 2021-2025 del Gobierno vasco, está, como sabéis, comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y se plantea como gran reto reducir a la mitad, reducir en un 50% el número de personas fallecidas y heridas graves en 2030 con respecto a 2020 y además hacerlo con una visión importante que es cero víctimas y con especial atención a los grupos más vulnerables, ciclistas, viandantes, también con el foco puesto en las personas mayores y desde luego con el colectivo que hoy nos ocupa, que son las personas conductoras de motocicletas. Hacia esos colectivos debemos dirigir toda nuestra atención. Una de estas estrategias, que es la que pretendemos presentar hoy, es el programa Ponte en mis ruedas. En esta ocasión, este programa incorpora 3 nuevas conversaciones sobre cómo hacer de la carretera un lugar seguro. Personas conocidas del mundo de la cultura, en esta ocasión también de la gastronomía, del deporte, de la comunicación, se han unido para reflexionar en torno a la vida, en torno al riesgo, a la convivencia vial y en torno a la seguridad. Cándido Uranga y David de Jorge es una de las primeras conversaciones que hemos grabado y que vamos a presentar aquí. Edurne Pasaban y Julian Yanchi y Ollane Albizuri y África Baeta son los protagonistas y ahora voy a salir un momentito de la página web pontemisruedas.eus y os voy a presentar estas conversaciones, estos extractos que hemos preparado para la rueda de prensa. En la moto sí que tienes un error, se puede pagar con declarar. Entre todos podemos ponernos un poco
zen, arriskua mendian edozen egoetaren daitekala. Osea, daiteke, hemen edozen euskarreko mendietan, edo hemen gehiago. Gurea istripurik handiena, entzen suertatu Himalaia. Hirietan egoetan. Hori eskotan gertatzen da igual ikustunean bidaia luze bat, igual oporretan ez. Edotzea kanpora, eta kilometrak eta kilometrak orduk eta orduk. Eta normalian, ja etxera iristen zarenean, gure kasuan, ja esaten zarenean Euskal Herria, edo ez da edo Gipuzkoa edo, ja ez da itxina hor. Eta egin duzu, Osea, zure objektiboa da, ondo basna, baina etxera bueltan. Eta gure hau izan, ondo basna, eskalatu, baina etxera bueltan. Eta mogorra eta kotxean ateratzen zarenean, berdin. eta guztiek datu bat bat, bestela, nahi dukago. Un accidente, ¿qué es un accidente? Un accidente es un instante, ¿verdad? Sí, Es un instante. Es un instante y es algo que sucede y además, o sea, lo que más nos hace reflexionar más es una cosa que no tiene cuenta atrás. Eso es terrible. sí, es terrible, sí. Eso es terrible. O sea, que ¿qué ha sucedido? Ha sucedido. Sí, es cierto que lo que tú estás diciendo es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La responsabilidad de cada uno para montarse en el coche o para conducir una motocicleta. O sea, es cierto que estamos también muy acostumbrados a echar siempre la culpa a los demás, ¿no? Que si el freno de la carretera, que si la señalización, que si la gente va como loca. Y dices, vale, ¿y tú? O sea, tú que haces todo perfecto, que sentarse con esa actitud de intentar hacer las cosas bien. Y no llegar a los sitios con tanta rapidez. Por lo menos en mi oficio se habla mucho del kilómetro cero, de la proximidad, de que tenemos que ir cada vez más despacio, y yo creo que eso también se tiene que traducir, o se debería de traducir también en la conducción, que claro, ese tipo que llega tarde a una reunión, y si no llega se está jugando al trabajo, o ese camionero, o ese motero que tiene que hacer el reparto, y que si no llega a un punto le van a sacar los colores. Pues habrá que decir. Pues sí, pues eso digo yo, o sea, pues sí. Pues yo creo que tiene que ser una constante. Habrá que decir, lo importante es llegar. Sí, tío, pero lo importante es llegar. Es volver. Pues sí. Bueno, las conversaciones completas se van a poder seguir en la web, como habéis podido ver, en ponteenmisruedas.eus y también en las redes sociales del Gobierno vasco. Asimismo, se ha realizado una campaña de publicidad que estará en radio y televisión, bueno, pues desde esta misma tarde hasta el próximo mes de julio. El objetivo no es otro, sino concienciar, sensibilizar a motoristas y usuarios también de otro tipo de vehículos de que en la carretera cabemos todos y solo desde el respeto, la prudencia y la responsabilidad podemos hacer de la carretera un espacio más seguro. La convivencia vial debe ser un valor que debemos promocionar y atender. Y una de las personas que conoce esta estrategia, bueno, las dos, son Alfonso Ortiz. Voy a empezar por Alfonso, Leire, si me permites. Él es motorista, lleva muchos kilómetros, me decía antes de entrar a esta sala que lleva andando en moto, vamos a ver, desde los 14 años y a día de hoy creo que tiene una Kawasaki 1500. Alfonso participó, fue protagonista de una de las conversaciones en la primera edición de ponteenmisruedas.eus y habló desde dentro, porque yo creo que, Alfonso, has vivido experiencias, creo que algún amigo te has dejado en el camino y conoces bien los riesgos de los motoristas en carretera. Yo no sé cómo dirigirnos a los motoristas, cómo podemos lanzar algún mensaje en el sentido de que, bueno, al final el motorista cuando está en la carretera, su cuerpo, su propio chasis, la autoprotección es importante y corre riesgos que yo no sé si en ocasiones se olvidan cuando uno se sube a la moto, ¿no? Sí.
¿Qué mensaje lanzarías tú? Bueno, en primer lugar, buenos días, otra vez. Tengo una moto, una Kawasaki, una Versys 1000, 1500 1000. 1500 es Leire. Y nada, pues efectivamente, pues a lo largo de la vida, pues cada uno vamos adquiriendo experiencias buenas, desagradables y en definitiva es lo que nos condiciona nuestra forma de ser. Yo quiero transmitir desde hoy, desde aquí, a la gente que llevamos mucho tiempo encerrados, sin poder disfrutar, pues por culpa de la pandemia. Sé que hay nerviosismo, que tenemos ansias y ganas de salir, tanto en coche, en moto, ir a un bar, ir a la playa, que nos lo tomemos todos con un poquito de tranquilidad, de respeto, de sosiego. Sobre todo los motoristas, llevamos mucho tiempo sin andar en moto, nos hace falta volver a coger feeling con la moto, volver a sentir cosas en la moto para poder circular bien, y luego pensar que las vías no están como normalmente están. Ha bajado mucho la circulación, los animales que andan por el monte, pues digamos que no tienen ya ese miedo de antes de tanta circulación como había, ahora no hay esa circulación y vuelve a haberla, entonces los animales pueden invadir más fácilmente las vías y luego pues el resto de los usuarios de las vías también tienen ese nerviosismo y esas ganas que podemos tener también nosotros de disfrutar. Y, en fin, lo más importante es salir, disfrutar y volver. Perdóname que estoy un poquito nervioso, no estoy acostumbrado a hablar en público. ¿Qué le podríamos decir a ese motorista que coge la moto y se olvida de que primero no está solo en la carretera, de que puede haber muchos imprevistos que pongan en riesgo su seguridad y sobre todo aquellos motoristas que corren, cuyo problema es la velocidad, por esa sensación reconocida muchas veces por ellos, ¿no?, de libertad sobre la moto, de disfrute asociado a la velocidad? Yo lo de la gente que corre y que diga que la libertad es el correr con la moto, pues no, para mí la libertad no es el correr con la moto. O sea, la moto es más que ir a toda velocidad. La moto es disfrutar, es compartir, es vivir. Y si corres, estás acortando tu vida. El que quiera correr me parece muy lícito, muy lógico, pero que vaya a un circuito, que corra en un circuito que ahí no va a poner en riesgo a nadie. En la carretera puedes ponerte en riesgo tú y a terceras personas. Y eso es una cosa que tienen que tener en cuenta, que no estás solo. O sea, porque tú quieras hacer una cosa, poner en riesgo tu propia vida y la vida de los demás, pues eso se lo tendrían que hacer mirar, desde mi punto de vista. Y sé que muchos colectivos me van a criticar, que lo que sea, me da igual, pero la realidad es así. No por ir más rápido vas a disfrutar más. Si quieres ir rápido, vete a un circuito. Vete en un circuito, yo he estado en un circuito y la verdad que me lo he pasado genial, pero en un ambiente más seguro. ¿Que tienes una caída? Pues no hay un guardarraíl, no hay un coche de frente, no hay una señal, no va otro compañero tuyo y le puedes tirar y hacerle daño o incluso matarle. Entonces, yo que se lo hagan mirar o que lo empiecen a pensar un poquito. Muchas gracias, Alfonso. Leire, la moto de 1500 eres tú, también toda la vida sobre la moto. Has visto mucho, conoces muchas experiencias. Nola gozatu motozikletaz modu seguruan? Hori galdera egokiena da, eramaten dugu denbora asko motorra hartu barik, orduan lehen eta behin ikusi behar dugu mantentzia. Nola dago gure motorra, nola gauz gu motorra hartu aurretik. Eta gero gauza asko topatzen dugu errepidetan, adibidez, area, harriak, animaliak, Alfonsok esan duen bezala. Orduan, beti egin behar duguna dela aurreratzea beti, baina segurtasunarekin. Hori importantea da. Ni beti esaten dut hori abiaduaren dagokionez zaldi oso polita dauz gure munduan, ze esaten duena ez jun inoiz aingeru zaindaria baino azkarrago, zer esan nahi du hori. Lehenik zaindu zure burua, eta gero ziurrez bazauz ez egin.
Hori da importanteena. Ze gainera, jende asko dauz errepidetan, gidariak, normalean ez ikustezinak gara, bestei. Orduan, segurtasuna da importanteena. Eta hori, gero, hasieran edo, normalean esaten dute jendea, abiadurari dagokienez, esperientziari dagokienez, emakumea izateagatik. Ze normalean mundu hau hasieran gizonentzat izan zen, eta gaur egun gero eta emakume gehiago dago. Orduan, segurtasuna oso importantea da. Eskerrik asko, queda muy claros los mensajes. Motorzaleen kolektiboa ulean horrelako istripuak prebenitzeko sensibilizazio politikak garatzen jarraitzen dugu eta horren adibidea da jar zaitez nire gurpiletan izeneko estrategia. Bideen erabiltzaileen arteko bizikidetza funtsezkoa da mugikortasun segurua eta jasangarria lortzeko. Ponte mis ruedas es una estrategia, como podéis ver, mucho más amplia. Va mucho más allá de las conversaciones, de los vídeos que acabáis de ver. Es una estrategia para hacer de la carretera un lugar más seguro. Recoge recomendaciones, también desde la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco hemos trabajado decálogos para una conducción más segura en grupo y decálogos para una conducción más segura de manera individual. Asimismo, ya os queremos anunciar que estamos preparando para este próximo mes de septiembre, durante 2 fines de semana, nuevos cursos de conducción segura de motocicletas de media y gran cilindrada en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute. Iniciativas todas ellas que cuelgan del paraguas Ponte en mis ruedas y de las que iremos dando cuenta a medida que se acerquen las fechas. Bueno, pues como habéis visto, estos vídeos al final se van a convertir en una campaña de publicidad también que podremos estar viendo y escuchando en medios de comunicación. Nuestro objetivo es llegar a todos los motoristas y todas las motoristas de Euskadi y sensibilizar. Creemos que hay que trabajar la prevención, no hay que esperar a que ocurra el accidente, debemos trabajar previamente para evitar esas conductas de riesgo, que sabemos que tan fatales resultados arrojan después en la fría estadística. Y sin más, nos ponemos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer o cualquier cuestión o aclaración. Tres peticiones. Pues la principal, el respeto. El respetarnos todos en la carretera, que entramos todos. A las instituciones, pues le comunicaría que miraría un poco más el estado de las vías, el tema de guardarraíles, ¿vale? Y señalizaciones. En tercer lugar, pues que cada uno sea consciente de lo que lleva la moto, que extreme sus medidas de autoprotección, que no vaya la gente ligera de protecciones y que revisen bien los vehículos y les tengan al día. Pero, por ejemplo, los automovilistas, ¿qué es lo que hace mal para vosotros? O sea, ¿en qué nos facilita? ¿En qué dificultamos? Azken finean, gazteleraz edo... ¿Castellano prefieres? Vale, yo creo que al final lo que es importante dentro de todos los usuarios de la vía y a lo que tú nos preguntas exactamente de qué es lo que hacen mal el resto, es que realmente somos invisibles para muchos conductores por la forma o la disposición de la conducción. Dentro de los espejos retrovisores que tenemos y como estamos enseñados a conducir desde la autoescuela, vale, tú tienes, si miras por un espejo, tienes unos puntos que son puntos ciegos, si miras desde el otro espejo tienes puntos ciegos, igual que nos pasa al aparcar, al intentar hacer un giro, al intentar dar vuelta en sitios donde no tenemos buena visibilidad. Entonces, un motero realmente es como tener la barra de pan y una aguja.
Entonces, si te pones delante de la barra de pan, la aguja no ves, depende de dónde esté, puedes ver el reflejo. Entonces, nosotros realmente, como colectivo motorista, no decimos que la gente lo haga mal. Todo el mundo hace cosas mal, nosotros también a veces hacemos cosas mal. No vamos a decir quién es el peor. El tema es que muchas veces no se nos ve. Hay camiones que, claro, por su largura, no tienen espejos cada metro para ver si va alguien detrás. No son capaces de ver un coche como para poder ver una moto. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que ser conscientes de que somos invisibles para muchos dentro del uso diario de la carretera, y el resto de los usuarios tienen que ver también que hay más gente aparte de él. Eso va un poco a lo que dice Alfonso y a lo que se comenta en esta mesa del respeto, el tener seguridad a la hora de conducir, el ir disfrutando del camino, pero controlando todo lo que tienes alrededor, porque no vas tú solo, compartes con más personas. ¿Alguna otra cuestión? Yo soy partidario del tema del chaleco airbag, lo que no soy partidario, por ejemplo, del precio que tiene, que es desorbitado. No Siendo sé. una medida de seguridad, pues como un casco, que también, pues quieres un casco bueno, tienes unos precios muy elevados. O sea, yo soy partidario de la bajada de impuestos en determinados medios, o sea, elementos de seguridad. Y sí que estoy pensando en comprarle, sí, claro. Pues yo creo que no es una... Desde mi punto de vista. Yo creo que al final tenemos que ver que hay motoristas y muchos usuarios utilizamos la moto todos los días del año. Llueva, haga frío, menos con nieve y con granizo. Y eso sí que es verdad, o sea, no la coges ni con nieve ni con granizo. El resbalón es fijo, o sea, eso claro. Pero claro, si tú ya te llevas la ropa habitual, la chamarra, el traje agua, el no sé qué, y encima te tienes que poner un chaleco, el que sea, que puedes decir, un chaleco no lleva mangas, puede ser cómodo. Tú tienes un giro, no llevas, igual mucha gente no lleva una R, no lleva una trail, no lleva una... ¿no? Igual llevas una custom. Te vas así, tienes que hacer un contramanillar y te está tirando de tal forma que al final es un punto más para poder tener un accidente, por ejemplo. Así como el casco, los guantes, las protecciones, que nadie vaya en chancletas, que nadie vaya en pantalón corto, que nadie vaya sin camiseta. Es tu piel contra el asfalto. El asfalto es una lija y la lija te pasa la piel y se te quita todo, hasta el color del verano. Así que eso sí que hay que extremar precaución, pero creo que hay cosas que se añaden y se deberían de valorar un poco más antes de ponerlas ya dentro de la norma. Tenían que ser voluntarias. Eso es. Sí, Estoy de acuerdo, sí. Yo, por ejemplo, personalmente pienso que es una cosa, para mí, buena. Pero hay cosas que deben ser obligatorias, como tener un buen casco, llevar el casco siempre atado, Eso. que hay mucha gente que vas por la carretera y ves que gente no lleva el casco bien atado, la gente va con la chamarra sin atar, la gente lleva una chupa del mercadillo, en vez de llevar una chupa en condiciones que si te caes evitas problemas para ti y para el resto de la gente. No sé, yo creo que al final llevas una máquina, igual que cualquier máquina que va por la carretera, es una máquina de matar. Y tú tienes que estar seguro de lo que llevas entre manos, saber si ese motor y esa conducción es ad hoc para ti y ser consecuente con el resto de usuarios. Yo es lo único que digo. Sí, ¿qué precio le pones a tu cabeza, no? A la hora Eso de es. elegir un casco, ¿qué me compro un casco de 200 euros? ¿Mi cabeza vale 200 euros? Ya, igual la O una tuya sí, chaqueta, pero eso si sí. llevas a alguien, Claro. igual tu hijo cuesta 200 euros, o 50, Sí. tu mujer cuesta 50 es que es euros. eso, exactamente. No hay que mirar la autoprotección, la seguridad propia, no hay que mirar el dinero. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues cerramos aquí esta rueda de prensa. Leire, muchísimas gracias, los mensajes han sido muy claros. Sí, Óscar. Muchísimas gracias también a ti, Alfonso, por acompañarnos y bueno, gracias a todos vosotros y a todas vosotras por acudir a esta rueda de prensa. Buenos días.